Fíjense, vamos a hacer entre A y C. Fíjense, este sigue siendo A y C, hay R1. Comienzo a dibujar. Esta es la 1. ¿No es cierto? ¿Hay alguien más entre A y C? No hay. Bueno, me voy a otro lado ahora. Entonces, no se olviden, el C es este. Voy a colocarle con el color que... No se olviden, este es el B. Ya, el Z es el verde, está bien. Estamos haciendo entre A y C. A y C. Este ya es B, o sea que no. Ya, sigamos con el tema de la técnica. Hagamos de B a C, ¿de acuerdo? De B a C. Este es B, ¿no se acuerda? ¿Sí? A C tenemos R5. Aquí ya lo puedo ir dibujando. Una 5. ¿Qué más hay? Dicten. De B a C. L3. Correcto. Sas, otra. Aquí hago así. Ahí está la 3. Listo. ¿Qué otra más hay de B a C? R6. La R6, correcto. Porque esta es la B. Me voy por aquí y justamente está la C. Entonces, la R6, ¿no? Lo pueden ustedes colocar donde ustedes quieran. Por aquí arriba, con tal de llegar entre C y B, pueden poner por acá. O sea, es la 6. La 6. Ahora, ¿qué hago? De A a B. ¿De A a qué? ¿A B? A B. Ya hagamos de A a B. No se olviden, este es el punto. De A a B, A a B, al azul, del rojo al azul, el R4. Nos pongamos. Es el 4. ¿Cuál más hay? R2. R4 primero, de A al B. Después, ¿cuál estaría? R2. También el R2. El 2. ¿Cuál más? R7. El R7, correcto, el R7. Vuelta, otro aquí. Y me voy otra vez aquí. Este es el 7. ¿Me falta alguna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya no hay más. ¿No es cierto? No hay más entre A y B. Entonces, ¿qué me queda? Ahí es donde ustedes se han equivocado. A ver, voy a hacer con un colorcito rojo. ¿Qué es lo que estoy viendo entre A y B? Fíjense, entre A y B estoy viendo este paralelo. Pues yo decía, hay dos paralelos. El 4, el 2 y el 7. Y el otro paralelo sería este. Cumple con lo paralelo, es otro paralelo. Este paralelo va a quedar finalmente en serie con R1, ¿cierto? Y luego el resultado de ese en paralelo con este otro del 427, el resultado porque estamos sacando entre A y B, porque ese es lo que le pregunté aquí, ¿no es cierto? Dice calcular la resistencia entre A y B. ¿Ves? Con la llave en la posición 1, la posición 1 aquí. Calcular la resistencia equivalente entre A y B. Listo. Aquí ya saco entre A y B. ¿Se dan cuenta? Entonces, sea resistencia, sea capacitores, sea lo que sea, en circuitos podemos hacer esto, cuando están en el espacio especialmente y uno no se da cuenta bien, fijar puntos comunes y inmediatamente salen las resistencias serie y paralelo. ¿Listo, jóvenes?
¿Preguntas? Ya. ¿Se dan cuenta, jóvenes, cómo sacar eso? Fácil, ¿no es cierto? Con esa técnica yo creo que no van a tener problema. Veamos ahora el ejercicio 2. A ver, siempre esto así. Primero hacemos borrar. Borramos. Borrar mis dibujos. Ya está. Ya, ahora sí. Vamos a ver aquí. El 2, bajemos esto. Ahí está. A ver, resolvamos este y la misma técnica se usa para todos también, jóvenes. Para todo. Lo único que hay que tener en cuenta es tener paciencia y hacerlo. Hay que trabajarlo para que ya en el examen uno ya no tenga problemas. Problema 2. ¿Qué dice el problema 2? Dice, un ángulo con doblados en eso, dice, calcula y graficar el campo en el punto P que cada tramo produce, ¿no es cierto? Ahí están sus valores y ya está. Ahí está. Entonces, ¿qué hemos dicho del campo? El campo es un producto vectorial. Ahí está, o sea, el concepto lo tenemos que llevar desde ahí, desde teoría, ¿no es cierto? El campo es un producto vectorial. Y si es un producto vectorial, entonces es un vector normal al plano formado entre los dos vectores que uno hace el producto vectorial, ¿cierto? Entonces habíamos dicho de que la fórmula en forma de producto vectorial era esta, ¿no es cierto? En su forma diferencial, era diferencial H. Vector Km no puedo escribir, jóvenes. Y por diferencial L, o sea, diferencial L es vector, ¿no es cierto? Ese es vector, le pongo siempre así. Producto, ¿cuál es el otro producto vectorial? ¿Cuál es el otro vector? Es R, la distancia al punto donde yo quiero saber, ¿no? El campo, sobre R cubo. Esta es la fórmula vectorial. Listo, ya está. Desarrollada y por L seno de alfa, ¿se acuerdan de eso, no? Bueno, entonces, con este concepto, yo puedo inmediatamente ver el gráfico y dibujar el vector. Y eso es lo que yo veo, jóvenes, en el examen. Cuando corrijo yo, lo primero que hago es mirar los gráficos. Y los gráficos mal. O sea, ¿por qué? Porque no saben producto vectorial. Entonces, digo lo siguiente. Para el 1, voy a hacer con rojo. ¿Dónde estará el campo que provoca el conductor, el tramo 1 en el punto P? Entonces, lo primero que tengo que decir, ¿dónde está? Porque como estamos en el espacio, digo, ¿dónde está el conductor 1? ¿En qué plano? Entonces digo, está en el plano Z y menos Y, es decir, está ahí vertical, plano vertical. Entonces, el punto donde está, en el centro. La distancia, cualquier distancia, sea B o sea A, ¿no es cierto? O sea la distancia o cualquier otra, ¿no es cierto? Siempre está formando un plano. Y repito, está en el plano Z menos Y, el conductor. Entonces, el producto de este vector, que es el tramo, que hemos dicho, y el otro vector es este R, que puede ser B, ¿no es cierto? O A, como quieran. Entonces, esos son los dos vectores. Normal a ese plano está H. Fíjense que tan simple. Entonces, repito, si el tramo está en el plano Z menos Y, normal a ese plano está H. ¿Y normal cuál sería? X.
No hay dónde errar. Normal ese plano es X. Pero, ahora, X positivo o negativo. ¿Quién me dice eso? La regla del tirabuzón, mano derecha. ¿No es cierto? Esta es la corriente y el tirabuzón funciona así. Entonces yo hago así, fíjense, este es corriente, ¿no? Corriente, fíjense, campo, ¿no? Está entrante. Entonces, ¿dónde lo voy a dibujar? Jóvenes. Menos X. Menos X, porque está, repito, así, con el tirabuzón, aquí lo voy a dibujar, a ver. Ya, ahora sí. Entonces dibujo. Aquí está el vector 1. Lo voy a poner H1. Ese es el 1. Este es el vector según X. Listo. Me voy al 2. El 2 es, fíjense, una curva así, de radio, ¿no? De radio A creo que es. Entonces, fíjense, es 90 grados, ¿no? Todo ese ángulo es 90. ¿Y dónde está ese conductor? Está en el plano, ¿cuál? Si ustedes quieren Menos llamarlo Y. menos X y Z, lo pueden hacer, ¿no es cierto? Porque está de este lado. Pero está en el plano, ¿no es cierto? Menos ZX. Entonces, si este es el plano, aquí, normal a este plano tiene que estar el H2, ¿no? ¿Y cómo va a ser el sentido? Regla de la mano derecha, ¿cierto? Corriente campo, fíjense, tirabuzón dice hacia abajo. Es decir, tiene que estar según Y, porque el conductor está en el plano ZX. Normal ese plano es el Y. Entonces, comenzamos a dibujar el otro vector. Corriente campo hacia abajo. Me salió mejor. Este es el 2. Listo. Ahora me voy al otro. Ya. Ahora me voy al 3, ¿no? Y puede haber un 4 más. Pero fíjense, el 3, ¿dónde está? En el plano YX, digamos. O parte desde menos X y se va hasta más X. Pero está en ese plano así recto y se va al infinito. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde estaría el vector H3? ¿Quién me dice? Menos Z. Z Claro, positivo. tiene que estar normal al plano YX. Y eso es Z. Ahora, Z positivo o Z negativo. Otra vez. Corriente campo está menos Z. Entonces, fíjense, está. Ahí está. Este es el H3. No. El H3. Ya. Y después, bueno, Pitágoras funciona porque todos 90 grados ahí puede funcionar, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se debe graficar? Muchos tienen errores ahí. Y eso es, no tienen el concepto de producto vectorial. ¿Sí? ¿Qué más jóvenes de ahí? Háganlo y ya van a ver cómo va a salir. Las fórmulas. La fórmula que se usa para todo esto no es más que la fórmula, jóvenes, ¿cómo se escribe? Para los tramos rectos usamos esta, ¿no es cierto? Es esta. Y aquí debemos aclarar, ¿no? Los ángulos. Los ángulos también tienen mucho problema. KM I sobre R. R, repito, la R grande es la distancia más corta al conductor. ¿Sí? Integral. Alfa 1. Alfa 2.
Seno. Hay que resolver un seno nada más. Seno. De algo, de algo. Nada más que ese hay que resolver. Entonces, ¿cuál? Para identificar, ¿cuál sería R para el 1? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería el R para el 1? B. Wow. ¿Qué opinan? La distancia más corta al conductor. Claro, esto hay que llevarlo al plano, ahí se ve bien, ¿no? Es B. Entonces R se vuelve B. Ahora, ¿cuál sería el alfa 1? Es donde empieza el conductor. Este, por ejemplo, empieza aquí, ¿no? Y termina aquí. Entonces, fíjense. El alfa 1 es este. Este es el alfa 1. Alfa 1. ¿Cuál es el alfa 2? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el alfa 2? Es el exterior, ¿no es cierto? Esto, fíjense, lo puedo yo hacer así aquí, en plano, para no equivocarse, ¿no es cierto? Este lo puedo poner aquí, eje. No puedo hacer, no puedo soldar. Borrador. Y ahora vamos a... Ya. Bueno, fíjense, cómo puedo identificar el ángulo. Lo voy a dibujar aquí para que ustedes... Voy a dibujar ahí. No, es que estoy haciendo con borradorcito. Estoy borrando. Se desaparece el gráfico. ¿Qué pasa con esta? No hay. ¿Qué he hecho? Compartir. Ya. Ahora sí. Vamos a identificar aquí ángulos, habíamos dicho. Ahora lo voy a hacer color. Otro negro. Que no nos equivoquemos. Vamos a hacer así. Este es el eje Y. Y este va a ser el Z. ¿No? Entonces, bueno, este pedacito nada más. Ahora resulta que de aquí se va hasta, lo voy a poner con otro color de aquí. El contorno va así en recta, ¿no es cierto? Esta es la flechita de la corriente, es la que define el sentido. Ya está. Entonces, fíjense, el ángulo estitón es este. Este es el alfa 1. Entonces, cuando no lo puede ver, lo dibujo así. Y ahora les decía, ¿cuál es el ángulo? No se olviden, el punto P está aquí. Ahora, ¿cuál es el ángulo externo? Hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Aquí termina. Ahí termina el conductor. Entonces, este es el alfa 1, es el interno, y el alfa 2 es el externo. Entonces, ¿cuál va a ser? Esto debería continuar. Si uno traza su dirección, sería esto. Entonces, ahora, ¿cómo hago el cálculo del ángulo externo, jóvenes? Es este, fíjense. Lo voy a poner con azul. Ahí está. Este es. Este es el alfa 2. El que tengo que encontrar. Ahí está el alfa 2. El externo. Porque aquí acaba el conductor, ¿no es cierto? Va desde aquí hasta aquí. Entonces, el inicio es justamente desde aquí hasta aquí, y el conductor alfa 1. Llego aquí, aquí se acaba, entonces, o sea, esta línea, y el externo salía ese. Entonces, para calcular el alfa 2 siempre hay que calcular este de aquí, que es phi, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo datos aquí, el
A, el B, tengo datos aquí, puedo sacar la tangente, qué sé yo. Una vez encontrado phi, recién hago alfa 2, ¿no es cierto? Porque como es el ángulo externo, el alfa 2 siempre me va a dar igual a 180, ¿no es cierto? Grados, que es menos phi. Menos phi. Y el phi se lo haga con la tangente generalmente. Este es alfa 2. Entonces, con este ángulo coloco en la integral y listo, ya está resuelto. Ahora, para el conductor 2, fíjense, ¿cuánto es el ángulo? Aquí hay 90 grados. No se olviden, entre X y Z hay 90 grados. Y este es un arco, ¿cierto? Es la cuarta parte de un círculo. 90 más 90 más 90 más 90, ¿no? Es un ciclo completo, 360. Entonces, esto tiene 90 grados. Yo les decía que para una espira completa, el campo completo aparece 2, el número 2, pi, ahí estaba en la pizarra km, i, sobre L, el radio, ¿no? Pero esto es para una espira completa. En cambio aquí, ¿qué tenemos? Una cuarta espira, o sea, cuarto de espira, dividido 4. ¿No es cierto? Listo, ya está. Para el conductor H3 lo mismo, el alfa 1 es este. Esto de aquí es el alfa 1. ¿Dónde termina? Termina en más infinito. Entonces el alfa 2, ¿cuánto vale el alfa 2 para más infinito? ¿Ah? 180 grados hemos dicho. Menos infinito es 0, más infinito es 180 grados. Aplico nuevamente la fórmula que les decía, solucionado el problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, resuélvanlo, practiquen, tienen tiempito ahí para, ¿no? Tienen tiempito para practicar. Practiquen los exámenes que yo les he dado, van a ser parecidos, ¿no? Ahora, el problema 3 facilito, es frecuencia de oscilación, hay que deducirlo, eso lo he dado en teoría. Sacar la frecuencia de oscilación, pico es 10 a la menos 12, no se olvide. Micro 10 a la menos 6, aquí hay que, entonces los ceros aquí cuentan, ¿no? Después se grafica esto como si fuera una fe, listo, ya está, determina la energía. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, resuelvan, hagan. Este es uno. Después, el último que he dado, no sé si ha sido este. He dado una FEN, ¿no? A ver, voy a ver si es que lo tengo el otro para que veamos alguna cosita más. Siempre cambio algunas cosas. Aceptar. A ver, permítanme ver uno más que quiero para que aclaremos la figura. Este no. Otrito. Este. Ya. Exactamente.
Este. Mesa 2. Estoy viendo dónde está el de la peña inducida, eso es lo que quiero aclarar también. Ay. Encuentro circuito, tengo que encontrar este otro. Hay que ver aquí. Ya. No lo puedo encontrar, jóvenes, el último. Este aquí. A ver, este los voy a compartir. Pero no voy a poder. Ya, este. A ver. Ya, les voy a compartir esta última partecita que quiero que lo tomemos en cuenta aquí. Compartir. Fíjense algo parecido a este les he tomado. Fíjense aquí. Quiero que se
Fijen aquí en el último. Dice, en el siguiente esquema se tiene una bobina que gira dentro del campo. Este es un generador. Yo creo que he tomado también al último, ¿no? Calcular el campo magnético H para obtener la amplitud. Calcula el dibujo de la peginosidad a otra bobina. Ahora, fíjense. Ustedes tienen, este es el principio de funcionamiento de un generador. Eso incluso hemos puesto un video ahí en el Moodle. Tienen el campo magnético y una bobina que gira dentro de ese campo. Entonces, el generador es una máquina que transforma la energía mecánica en eléctrica, ¿no es cierto? La mecánica está representada por la fuerza externa que mueve la bobina, ¿no es cierto? Tiene que mover la bobina dentro del campo para que se induzca la FEN. Es la ley de Faraday, justamente. Entonces, eso es lo que quiero que repasen bien. La ley de Faraday. Y la interpreten bien. Porque con la ley de Faraday, ¿no? Se induce la FEN entre estos anillos, entre A y B. Ve, aquí han puesto un foquito ahí, ¿ve? En ese dibujito. Y entre A y B aparece la E máximo, o sea, el seno, que es la ley de Faraday. Entonces yo lo que les pido es explique usted el funcionamiento de este generador básico. Entonces la potencia mecánica que usted aplica aquí a la bobina para moverla dentro de ese campo, ¿no? Se transforma en energía eléctrica. ¿Por qué? Porque se induce por la ley de Faraday y Lenz entre A y B esta función de alterna, de voltaje. Entonces ahora, ¿a qué es igual el valor máximo? Es decir, ustedes van a llegar a esta, es la expresión de la ley. Dices, EDT es igual a E máximo, ¿cierto? Seno, este es un seno de omega T. Ahora, esto les he pedido. ¿Cuánto vale? Bueno, están todos los datos como para que máximo es igual. Primero, número de espiras. Depende de eso. Después, ¿qué es? Área. Es área de la bobina, o sea, el área por donde atraviesa el flujo. S. Después, proporcional a qué? Al campo norte-sur, H. Al campo H. ¿A qué más? Bueno, este se está moviendo, ¿cierto? Con velocidad angular omega. De estos 4 factores depende el máximo valor, es decir, este máximo. Depende de estos 4 factores. Número de espiras, área por donde atraviesa el flujo, H campo magnético y omega velocidad angular dato. ¿Se dan cuenta? Entonces con eso se calcula el máximo. Y bueno, la frecuencia no es más que, o sea, ustedes sacan de que omega, que es de dato, este dato se saca de la velocidad, es igual a 2pi por movimiento angular, ¿no? 2pi por f. Y de ahí sacamos la frecuencia que es igual a omega sobre 2pi. Luego hacen, les digo, calcular el periodo t inverso de la frecuencia. Y les hago definir, ¿no es cierto? ¿Qué es amplitud, qué es frecuencia y qué es periodo? Lo mismo en oscilaciones también. Lo mismo entra amplitud, frecuencia y periodo. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces, se pasen lo que les he dado, los exámenes que les he dado, la evaluación continua. Sobre eso se trata para encontrar finalmente ¿no?
Y no se olviden, el inciso A es fundamental. Hay que resolverlo bien, los 3 incisos A de cada pregunta, ¿no es cierto? Jóvenes, ustedes necesitan una nota más que 51, ¿no es cierto? Porque generalmente llegan al promedio de evaluación continua, están entre 40, 45, así están. Entonces, para aprobar necesitan más de 51, necesitan 55, necesitan 60, algunos que tienen 40. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por lo tanto, hay que hacer bien el inciso A para no tener problemas. Bien, jóvenes, hasta ahí les daré una manito. No tengo lamentablemente Pitable, pero hasta el lunes lo voy a cargar. Y si tienen ustedes alguna duda, entren el lunes a las 5 de la tarde. Al Zoom también. Y ahí ya pueden proceder ya con números si quieren alguna partecita. ¿Listo, jóvenes? ¿Quedamos ahí? Bueno, hija. Sí, Inge, en la gracias. tercera mesa van a hacer 3 preguntas también. ¿O? Exactamente igual a esto. Exactamente igual a esto. Hay una pregunta, el problema 2 y el problema 3. Este puede ser de capacitores o resistencias. Es lo mismo, ¿no es cierto? Al final, la metodología para resolverlo, serie y paralelo, es la que les acabo de explicar. Esto puede estar dibujado de otra manera, otro, tal vez aquí un arco más, pero la metodología también es la misma. Por eso yo digo que el que hace uno bien, un ejercicio bien, paso a pasito bien, fijando todos los conceptos, ya hace de cualquiera, sea la forma de cómo se ha doblado el conductor. Y aquí siempre les tomo un circuito, sea el generador, o sea un circuito oscilatorio, es decir, LC, ¿no? Para que veamos más o menos las 3 áreas de la física 3. Bien, jóvenes, les dejo ahí. Entonces, quedamos en que el lunes alguna duda que haya especialmente, aclaren ya, vengan con dudas y me digan, aquí es lo que no puedo ver, qué es lo que pasa. Entonces yo ya le aclaro ahí. El martes 8:30 en laboratorio vamos a dar el examen, como siempre. Ahí estamos más tranquilos, nadie molesta. ¿Quedamos así, jovencitos? Inge, una consulta para el examen va a entrar en cuanto a lo que es auto y mutua inducción. Sí, pueden ser auto y multiinducción. Ahí está el concepto de la ley de Faraday, ¿no es cierto? Va a estar el concepto de la ley de Faraday-Lenz. Puede entrar. Hemos hecho ahí en la evaluación continua, hemos hecho uno, ¿no? Uno de mutua inducción, encontrar la mutua inducción de 2 bobinas ahí. O coeficiente de auto también puede. Lo que les dije, que se pasen ahí, esos ejercicios del mundo les sirven perfectamente para quien los entiende bien ahí, no tiene problema aquí. ¿Listo? Ya, les dejo entonces, practiquen, vamos a viernes, mañana sábado, domingo, por lo menos un día hay que dedicarle. Y ya el martes estaremos listos para aprobar. ¿Sí? Ya. Bueno, hasta luego. Inge, Sí, después del examen práctico, vamos a ir al examen oral igual, ¿no, Inge? sí, idéntico, vamos a defender el examen, ¿no? O sea, el que supera el inciso A, ya les llamo en la tardecita y les pregunto sobre los conceptos teóricos y lo que no ha hecho, les digo cómo haría que lo plantee ese ratito. Porque tengo 15 minutos por persona. ¿Sí? Entonces los conceptos hay que saberlos. Las leyes especialmente. Por ejemplo, en la pregunta 1 hay circuitos, todo eso. Pregunto ley de Ohm. ¿Qué dice ley de Ohm? ¿Qué dice Kirchhoff?
¿no es cierto? En la fe inducida pregunto la ley de Faraday y Lenz, pregunto Coca-Fu, de la mano izquierda, ¿se acuerdan de Coca-Fu? Les pido dibujar la fuerza, etc. Pues eso hay que saber perfectamente. La energía en la resistencia, la energía en la bobina y la energía en el capacitor. ¿Está bien? Que eso se pase. Ya. Quedamos así, jóvenes. Nos vemos el lunes para los que quieran. Bueno, Inge. Ya, Muchas adiós, gracias. adiós. Hasta luego, Inge, gracias. Adiós, adiós.